Año 2023. Teotepeque, Cantón Misata, El Salvador. El sábado 23 de septiembre, Dinora, a nombre asignado por las autoridades para proteger a la menor de 13 años, acompañó a sus padres a visitar a unos amigos en un cantón del municipio de Teotepeque, departamento de La Libertad. Por la tarde, junto con otros 3 jóvenes, decidieron irse a la playa del cantón Misata para departir juntos y pasar un momento ameno. Este grupo de 4 adolescentes estaba conformado por Marisol, nombre también asignado para proteger la testigo, Dinora, la menor de 13 años, y 2 adolescentes más, entre ellos un menor de 14 años. Caída la tarde, los adolescentes decidieron regresar, pero cuando lo hacían se encontraron con una patrulla de 6 militares de la Marina, antes conocidos como la Fuerza Naval. Entre ellos había un sargento. Estos hombres ordenaron a los 4 adolescentes a detenerse y pararse contra una pared con las manos en el cuello. Las adolescentes de este grupo fueron apartadas y alejadas unos metros de los 2 chicos. De pronto escucharon al sargento decirle a Dinora que iba a revisarla si aún era virgen. Para Marisol esto fue descabellado y desconcertante. Por instinto sintió la necesidad de proteger a Dinora e intentó abrazarla, pero uno de los soldados se lo impidió. El sargento se llevó a la menor de 13 años a un lugar más apartado, mientras los otros 3 soldados mantenían sometidos a los demás jóvenes. Un líder comunal asegura que uno de los 3 adolescentes fue golpeado por estos hombres y los demás fueron amenazados. Un motorista de autobuses que se encontraba cerca en ese momento, pues aquel era el punto de partida de la unidad que él conducía, este hombre fue interrogado por uno de los soldados. Le preguntaron qué hacía en el lugar, a lo cual él respondió que era motorista del autobús y que ahí dormía. El soldado le ordenó que se alejara o que se encerrara en el bus, pues no tenía nada que estar viendo. Mientras esto ocurría, Marisol recuerda escuchar que uno de los soldados se reía como en tono de burla. En palabras de Marisol, el soldado parecía fuera de sí, como si estuviera bajo los efectos de algún narcótico. 20 minutos más tarde, el sargento regresa, pero sin Dinora. Luego vieron como un camión pequeño pasó recogiendo los militares, mismos que se retiraron sin que el sargento dijera qué había hecho con Dinora. Cuando los militares se fueron, los jóvenes comenzaron a buscar a Dinora. La llamaban a gritos. Transcurridos unos minutos, la encontraron, llorando, y ella les contó lo que le habían hecho. Dinora, entre sollozos, le dijo a sus amigos que el sargento la había amenazado con capturarlos a todos bajo el régimen de excepción si no tenía relaciones con él. Los vecinos del lugar, que vieron e identificaron como propiedad de la alcaldía de Teotepeque el vehículo donde se marcharon los soldados, llamaron a la policía para alertarles sobre este crimen, y pese a que la estación policial estaba ubicada a menos de 1 kilómetro, estos tardaron entre 40 minutos a 1 hora en llegar. La excusa que les dijeron a los vecinos y amigos de Dinora fue que en ese momento no tenían vehículo porque el asignado andaba cumpliendo otra misión. Las autoridades procedieron a llevarse a los jóvenes a la estación policial de Misata para levantar la denuncia correspondiente. Los agentes de este puesto hicieron las coordinaciones con los de Teotepeque y en poco tiempo, en el mismo camión que vecinos identifican como propiedad de la comuna de Teotepeque, llevaban a 8 militares, incluyendo al sargento acusado de abusar de Dinora, mismo que fue también reconocido por Dinora, y 2 más que no eran parte de los 6 que momentos antes habían participado en la agresión sexual. Más tarde se sabría que los 7 militares restantes fueron puestos en libertad. Esto pese a que Dinora, sus amigos y habitantes de la zona les reconocieron como los acompañantes y cómplices del suboficial. Todos estos soldados regresaron al cantón El Ángel de Teotepeque, lugar donde estaban asignados. Al día siguiente, afortunadamente, los 5 militares que acompañaban al sargento fueron capturados. Los nombres ni las imágenes del sargento y sus subalternos no han sido divulgados hasta el día de hoy por la institución policial, ni por el ministro de Defensa o el ministro de Seguridad, como generalmente lo hacen con otros casos, incluso de menor gravedad. De acuerdo con fuentes militares, no lo han hecho por temor a que resulten más víctimas y esto manche y
irremediablemente la imagen de la Fuerza Naval e instituciones similares, además de verse afectada la opinión pública del ya bastante criticado régimen de excepción. Estas mismas fuentes y también fuentes policiales indicaron que al siguiente día un empleado de la misma alcaldía, cuyo edil es el coronel retirado José Mario Tovar, trató de incidir en el proceso diciéndoles a los policías que así dejaran el caso. Como dato adicional, algo que a los habitantes del lugar les parece sospechoso es lo rápido que llegó el camión por ellos, tomando en cuenta que entre el lugar donde cometieron el hecho y la alcaldía hay aproximadamente 40 minutos en vehículo. ¿Acaso la persona que conducía el camión estaba enterada y aguardaba para ayudarles a darse a la fuga? Los vecinos también aseguran que los 6 militares nunca habían sido vistos en los alrededores del cantón Misata, algo que también les parece curioso, pues quienes patrullan la zona tienen su base en el sector del cantón Misata y estos no pertenecen a la zona. Según lo narran los habitantes de los caseríos aledaños, para llegar a la zona, estos hombres caminaron alrededor de 90 minutos para llegar a la zona donde cometieron el ilícito. Una fuente indicó que el sargento es originario del municipio de Tacuba y que en la institución castrense es conocido por marquero, que en la jerga militar significa portarse mal y ser indisciplinado. Ya era costumbre, marquero era y ahí hay bastantes como este, afirmó una persona que aseguró conocerlo. Según esta persona, no es el primer caso por el cual el sargento es señalado y que a raíz de esto no publican su imagen, porque seguramente aparecerán más víctimas de este hombre. Es innegable que el régimen de excepción ha ayudado bastante en temas de seguridad a El Salvador. No obstante, existen evidencias graves de abusos durante este, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración y muertes bajo custodia de personas inocentes que ya tenían su carta de libertad otorgada por un juez, es decir, habían sido investigados y encontrados inocentes. No obstante, no les dejaron salir del penal y fallecieron. Tal fue el caso de Juan de Jesús Orellana, un esposo y padre de familia de una pequeña de 3 años. Su esposa esperaba la llamada de centros penales avisándole de la liberación de su esposo, después que un juez otorgara la carta de libertad tras haber sido encontrado inocente de los cargos que se le acusaban, pero la única llamada que recibió fue la de una funeraria que le informó que su esposo estaba sin vida. Otro caso más también se da a conocer el 28 de julio tras realizarse la captura de 4 agentes policiales identificados como Nicolás Guzmán Galdames, Manuel Antonio Valencia, Víctor Francisco Tovar y Jorge Antonio Agreda. Estos hombres retenían a civiles para luego llamar a sus familiares exigiendo dinero a cambio de su liberación. De lo contrario, ellos serían detenidos y acusados por ser pandilleros, detenidos durante el régimen de excepción. La detención se realizó en Cuisnahuat, Sonsonate, lugar donde ejercían su trabajo como policías. A Jorge Antonio Agreda se le incautó también un arma de fuego no registrada, por lo que se le agregó el delito de portación ilegal de arma. Otro caso fue el ocurrido a principios de abril del año 2023. Un jefe militar de la Fuerza Naval identificado como José Edith Cortés Enríquez y quien era comandante de la Capitanía del Puerto El Triunfo Usulután fue capturado según la fiscalía por amenazar a varias mujeres de poner tras las rejas a sus esposos o a ellas si no aceptaban tener relaciones sexuales con él. Miembros de poderes fácticos de nuestro país que han hecho el juramento de servir y proteger a los habitantes de nuestro país, habitantes que confiaron en ellos, pero en cambio se aprovecharon de un régimen de excepción que prometía ser la vía para la seguridad y la paz tan anhelada de El Salvador y sembraron miedo en la población. En lugar de utilizar el régimen de excepción como una herramienta al combate de la violencia y criminalidad, lo utilizaron para cometer delitos cobijados y amparados en el poder que les otorgó el Estado. Esperemos haya una justicia con igualdad y equidad y que este caso haga bastante eco en los medios de comunicación para que estos hombres sean presentados ante los medios y de existir más víctimas, que éstas puedan denunciar y que estos casos no queden
queden en la impunidad y se les castigue con todo el peso de la ley. Que este gobierno, como lo ha prometido, sea diferente y que las leyes no sean utilizadas para proteger criminales. Recuerden suscribirse, activar todas las notificaciones, ya que por aquí les estaré informando cualquier avance en estos casos. Les dejo mis redes sociales. Recuerden que pueden darse una vuelta por el canal para ver los demás casos nacionales e internacionales que tenemos. Muchísimas gracias por el apoyo y su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.